Eh, el Calvario no es solo el monte. Literalmente es el nombre de un monte, se llamaba Gólgota, el monte de la calavera, y allí se ajusticiaba fuera de la ciudad santa, fuera de Jerusalén. La razón era porque la sangre de los ajusticiados, cuando los romanos mataban a alguien, esa sangre, al ser una sangre derramada con violencia, manchaba la ciudad santa. Eh, a veces caemos los creyentes en esas cosas, ¿no, verdad? Se podía matar a la gente, pero no dentro de la ciudad santa, porque entonces la ciudad santa quedaba manchada por la sangre de los asesinados. Y esto es una parte que hoy vamos a tocar. Hay veces que las personas que nos decimos de una fe firme, de una fe sólida, nos decimos cristianos, vivimos una auténtica hipocresía, porque lo que hacemos solo es cumplir con la ley. Los judíos de la época de Jesús cumplieron con la ley, que lo maten sí, pero fuera de la ciudad para que siga siendo la ciudad santa. Jesús, imagínense, cuando hablamos de su muerte, de su pasión y su muerte, que se llamaría el Calvario, casi como que nos centramos en la salida de la cena hasta cuando es clavado en la cruz. Pero el Calvario de Jesús empieza mucho antes. Empieza con la decepción de los discípulos, que a pesar de que Él les ha dedicado tanto tiempo, les ha dedicado tanto amor, ha hecho tantos signos visibles, los discípulos siguen sin creer. Todos somos un poco como Pedro. Señor, yo te defenderé con mi vida. Pero cuando llega la hora de la verdad, lo negamos. Es decir, sí estoy dispuesto a ser cristiano siempre que no me traiga problemas. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Entonces, esa parte, ese aspecto, esa vida a veces de mentira, a veces de miedo o de hipocresía que vivimos, me gustaría que en este miércoles y en el próximo la analizásemos. ¿Cuántos de nosotros somos como los judíos ritualistas? Es decir, cumplimos con Dios con ir a misa, los sacramentos. El catecismo dice que, bueno, pues si no vas muy a menudo, al menos con que oigas misa completa los domingos, confieses y comulgues por Pascua, es suficiente. Imagínense si nos vamos a lo suficiente, es decir, a los mínimos. Sería como decir, bueno, como mira, para que no te mueras, con comer pan y beber agua es suficiente, pues a pan y agua para siempre. Hay veces que hacemos eso, y mucho más de lo que nos parece. Por eso conviene examinar nuestras formas de vida, sobre todo nuestras formas de vida de fe, a ver si nos hemos convertido, como los judíos, en puros ritualistas o ritualistas de lo puro. A misa no puede entrar gente pecadora, ahí como viene vestida esa, como viene vestido ese, con lo que sabemos de la vida de esa, con lo que sabemos de la vida de ese, y empezamos a hacer eso. Es decir, que los matamos, sí, pero fuera de la iglesia para no contaminarla con su presencia. Y esto, por muy duro que les parezca, es más común de lo que nos imaginamos. No nos gusta que los niños hagan ruido, no nos gusta que a nuestro lado se siente el indigente, porque huele mal, porque huele a orines, a vómito, a sudor, a alcohol. No nos gusta que se siente a nuestro lado alguien que va llamativamente vestido. Pues, lo que sé, una señora que no va en nuestros cánones de una persona digna. Si vemos alguna persona que no se parece a lo que nosotros creemos como adecuado, procuramos ponernos lejos. Pues Jesús sufrió eso. Porque a él lo matan no porque hiciera nada mal. Recuerda que lo dice él mismo, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho mal? Simplemente lo matan porque no es como ellos querían que fuera. Es decir, todo judío aceptaba que iba a venir el Mesías.
pero no aceptaban que el Mesías era como Jesús. Tenía que ser como ellos se lo habían imaginado. ¿Vale? Nosotros nos imaginamos cómo tiene que ser las buenas personas, la buena gente, los que Dios ama. Y ahí nos vamos equivocando. Nadie le hizo caso. Seguimos sin hacerle mucho caso. Pero en época nadie le hizo caso, ni siquiera los más próximos. Por eso hoy también le dedicamos un poquito de tiempo a Pedro. Pedro, que era impetuoso, salía a la defensa, en mi país decimos bruto, y era cercano, era el más cercano junto con Juan. De hecho, a Pedro le encomienda a la iglesia, pero Pedro, pues Jesús lo vio como era, bruto, violento en muchos momentos, también un cobarde, una persona impetuosa que no pensaba mucho en las cosas, pero Jesús supo ver más allá. Entonces, el Calvario nuestro Calvario personal, deberíamos planificarlo a lo largo de nuestra vida. Tenemos la mala costumbre, voy a llamarla, de mirar los momentos de la pasión de nuestro Señor como ajenos, ¿verdad? Lo vemos como las procesiones, quietos, en alto y que pasan por delante de nosotros, pero no lo hacemos vida. No buscamos eso si también pasa en nuestra vida. Yo le preguntara a alguno de ustedes, si están viviendo un calvario y me dirían que sí, si tienen preocupaciones, si tienen enfermedades, si tienen problemas. Pero si no los tienen, me dirían seguramente que no. Y entonces, pues yo me entristecería mucho, porque sin Calvario no hay cruz, y sin cruz no hay resurrección, y sin resurrección no hay vida eterna. Lo que tenemos es que ver en nuestro acontecer, en nuestras cosas, en lo diario, nuestro propio Calvario. El Calvario de Jesús comienza con una fiesta, con la cena. Saben que luego vamos a tener un tiempo de preguntas. Dejaremos 15 o 20 minutos para que puedan hacer preguntas. Pero esta es una pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Qué sentiría Jesús cuando invitó a Judas sabiendo lo que iba a hacer? Porque nosotros nunca invitaríamos a una cena en nuestra casa a quien sabemos que nos va a traicionar. Si le invitamos y nos traiciona, nos resignamos. Pero sabiendo que te va a traicionar, invitarle, no. Fue a la fiesta, la celebró, pero imagínense ese malestar, esa angustia que llevaba por dentro. Hace prácticamente 2 días tuve pues ocasión de compartir con una persona a la que aprecio mucho, y es una señora que ha sufrido muchísimo por culpa de una hija, y me contaba con dolor, con profundo dolor, que cuando la policía ha dictado una orden de alejamiento de la hija de su casa porque la agrede físicamente, porque la denuncia, porque le roba, porque altera continuamente su vida, y ella sentía tristeza de que su hija tenga prohibido acercarse a ella. Dice, a pesar de lo que ha sufrido, ¿cómo la sigue queriendo? Yo me imagino cuánto tuvo que sufrir Jesús, que había querido tanto a Judas y lo había respetado. Imagínense que le encargó la economía, y uno no va encargándole el dinero de los pobres y para mantener la obra a cualquiera, sabiendo en aquella cena que lo iba a traicionar. Entonces, ¿cómo vamos a ir viendo en nuestra vida nuestro propio Calvario si solo pensamos en el Calvario de Jesús y no vemos las similitudes?
no vemos la relación que tiene con lo nuestro, con lo cotidiano. Y eso hay que buscarlo o no nos sirve para nada. Seguiremos en Cuaresma, asistiremos a las procesiones, se nos pondrá los ojos arrasados en lágrimas cuando vemos a nuestro Jesús Nazareno, a nuestro crucificado o a la dolorosa, pero al final somos como aquellos judíos, ¿verdad? Pues que sufran, pero fuera de la ciudad, que yo la quiero santa y limpita. Yo quiero una vida sin problemas, quiero una vida sin muerte, sin sufrimiento, sin pasión. Y eso es lo peor que nos podría pasar. El Calvario es un conjunto de elementos, no solo el Calvario de Jesús, sino el significado individual. Es, pues, la parte que no nos gusta de nuestra vida. Que eso no quiere decir que sea mala, porque si Jesús no hubiera subido al Calvario no nos hubiera redimido. Es decir, que a mí me pasen cosas que a mí no me gustan, no quiere decir que para mí sean malas de verdad. Son circunstancialmente perjudiciales. O me duele la cabeza, pues me duele la cabeza. Pero también me enseña paciencia, humildad, caridad, a valorar al médico que me trata y me quita el dolor de cabeza, a dar gracias a Dios por los farmacéuticos que inventaron analgésicos, por mis hermanos que ese día hacen mi trabajo porque yo no lo puedo hacer, porque es una forma de que me recuerda que no soy eterno y que no soy Superman. Entonces, yo tendría que dar gracias por mi dolor de cabeza, pero ese es nuestro calvario. Solo vemos el sufrimiento, pero no vemos la gracia que lo acompaña. Y en este inicio de esta charla que vamos a dar, voy a insistir mucho en que nos acostumbremos a ver en lo cotidiano lo extraordinario. Es decir, hoy estamos viendo esos dos aspectos del Calvario. Uno, la hipocresía con la que nosotros individualmente, no mi vecina, no mi esposa, no mi esposo, no mi hija, no mi hijo, sino yo, con la hipocresía con que yo vivo mi fe. Y dos, ¿cómo puedo estar dispuesto a entender que lo que supone para mí un sufrimiento, una mortificación, un dolor, una pesadilla, no necesariamente es algo perjudicial para mí, porque puede estar aportándome una riqueza que yo no soy capaz de ver? Jesús se dejó llevar a la cruz porque sabía las consecuencias de eso, nuestra salvación. No es que fuera masoquista y dijera, ay, cómo me encanta que me peguen, que me escupan, que me arrastren por la calle, que me crucifiquen, ay, que deje a mi madre ahí sin hijo y ya se la encargaré a alguien que me la cuide. Y después que los mismos que el domingo estaban con palmas locos porque yo había llegado, esos mismos hoy están diciendo, mátalo, 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 porque eran los mismos. Entonces, eso va a ser en lo que sobre todo vamos a trabajar en estos días, en pensar y mucho cuál es mi calvario. No el de Jesús, que ese ya lo conocemos, sino cuál es mi calvario, para después hacer las correlaciones. Es decir, si yo soy capaz de descubrir cuál es mi calvario, también seré capaz de ver en esos momentos de la vida de Jesús dónde está lo que me sirve para mi lección personal, lo que me sirve para aprender. Y no siempre es fácil, ya les digo, ver de verdad la situación de Calvario, porque nos hemos acostumbrado a todo. Entonces, al final terminamos teniendo que hacer fiestas gigantescas, fuegos artificiales, para ver algo extraordinario. Ya lo normal nos aburre, nos cansa. Y el Calvario es algo normal, no es algo extraordinario. El Calvario hay que verlo en lo cotidiano. Yo me gustaría parar aquí porque creo que son mucho más importantes sus preguntas que lo que yo les pueda contar. Porque de esas preguntas aprendemos muchísimo.
aprendemos tanto que les parecerá mentira, pero entre todos nos enseñamos más que si solo habla uno solo. ¿Vale? Entonces, les voy a pedir, por favor, a quien esté coordinando, que permita a los que nos estén escuchando hacer algunas preguntas que tengan. Si no las tuvieran, yo seguiré 10 minutos más, 15 minutos más hablando, pero sobre el mismo tema. Es decir, solo veremos más aspectos de este mismo tema, que es el Calvario. La subida, podríamos decir así, al Monte Calvario, el Monte Golgota. ¿Tenemos por ahí preguntas? Sí, Fray Paco, ahora le pido por favor a los integrantes del curso que levanten su mano virtual en lo posible para que el padre pueda respondernos esas preguntas que tenemos, ¿sí? Vamos todos levantando la mano virtual y respetando nuestros turnos, ¿verdad? Esperando que termine el hermano para poder volver a hacer otra pregunta, ¿sí? Bueno, parece que todavía no surgen dudas, padre. Muy bien. Acá Sí, ahí tenemos tenemos uno. una manito. Acá tenemos una manito levantada. Sí, buenas tardes, padre. Muy buenas tardes. Me da gusto nuevamente estar aquí en sus temas tan importantes y excelentes. Mi pregunta sería, Gracias. en cuanto al Calvario, dice usted, bueno, de mi parte, yo siempre ayudo en mi comunidad y soy como misionera, o sea, no me gusta estar sin hacer nada. Siento que si no hago, pues teniendo tantas bendiciones de Dios, no puede ser que yo me quede inactiva viendo tanta necesidad y tanto que trabajarle al Señor, sobre todo en esas comunidades donde cada vez las veo más frías, más indiferentes y más amor a Dios. Entonces, acabo de vivir esta maravilloso triduo en una comunidad pequeña y digo yo, realmente lo hago con amor, porque ya cuando estoy ahí me da tristeza de que, pues, le digo, nos falta mucho, como católicos nos falta mucha formación, pero siento la entrega del ser humano, o sea, a pesar de que no sabemos, que en esos 3 días vamos, aunque sea, veo a la gente más al Via Crucis, donde hay multitud de gente. Ya después se van esos 3 días y para mí, digo yo, Disculpe, ¿cuál es su pregunta? es el, el ver que se van los 3 días maravillosos y esos días llega uno como que a la realidad. ¿Cuál realidad? Pues a veces monotamente nuestra vida y falta, como que nos falta, de mi parte, ¿qué me falta más para hacer más por Dios? Pues esa Mire, sería mi pregunta, no sé si me entienda, sí, padre. sí, entiendo. Mire, hoy precisamente el tema que se medita hoy, este miércoles, es los discípulos de Maús, ¿verdad? El camino a Maús, ¿vale? Y pues yo creo que con el relato se va a responder usted. Ellos habían vivido con Jesús, lo habían seguido, habían vivido meses o años incluso con él, habían pasado toda la Pascua, habían pasado la muerte, la resurrección, y se regresaban a su pueblo, a Emaús, se regresaban, dice el texto, sí, literalmente, como aburridos, como decepcionados. Hay veces que a nosotros nos pasa eso. Vivimos el triduo pascual, las campanas, el aleluya, el agua, el cirio, las luces, las lecturas, no sé qué, no sé cuánto, se acaba y como regresamos decepcionados a nuestra vida de cada día. La cuestión es que a ellos no les había servido de nada todo el triduo pascual. ¿Por qué? Se encontraron con Jesús y no le reconocieron. Entonces, a usted nada le asegura que el haber pasado una experiencia maravillosa de misión, de triduo pascual, una cosa extraordinaria, inenarrable, haber estado emocionada y motivada, le vaya a servir para algo. Porque a Jesús hay que reconocerle en la vida cotidiana.
Si lo ha vivido de verdad y ha vivido ese periodo de misión, no se preocupe de que ahora sean días vulgares y corrientes. Es que es ahí donde se tiene que producir el encuentro, no en los 3 días de la Pascua. El encuentro se tiene que producir cada día de su vida, de ese que ha visto usted resucitar en la Pascua. Pero si no, está usted como los discípulos de Maús, decepcionada, desilusionada, porque la vida después de la Pascua no es como usted la quiere, es la cotidianidad. Hay veces que las personas nos preguntan, ¿ustedes los religiosos no se aburren de hacer todos los días exactamente lo mismo? Bueno, pues hacemos todos los días exactamente lo mismo, pero no todos los días lo vivimos igual. Y el ritmo, la rutina, las cosas hechas de repetición nos permiten hacerlas un poquito mejor. Por eso no nos aburrimos de hacer todos los días lo mismo. Pero si usted quiere aburrirse de hacer todos los días lo mismo, puede. Pero recuerde esa enseñanza. Hoy, miércoles de Pascua, las lecturas son el camino de Maús. No le reconocieron porque no eran como ellos se los habían imaginado. Entonces, usted tal vez no reconoce lo bello de cada día porque no es como usted se lo había imaginado. Venga, que tenemos más Gracias, Fray preguntas. Paco. No hay de Sí, qué. gracias, Muy bien. Fray Paco. Hermanita Mercedes Alvarado también va a participar. Les recordamos que las preguntas deben ser concretas, breves y referidas al tema que ha desarrollado Fray Paco, por favor. Buenas tardes, Fray Hermana Paco. Mercedes. Buenas tardes, Fray Paco. Buenas tardes con Muy todos. buenas tardes. Dígame. Bueno, sí, usted empezó diciéndonos, ¿no? Que muchas veces somos como Pedro, como otras veces somos como judíos, y nos interpela con una pregunta para mí muy grande, muy profunda. ¿Cuál es mi calvario? Todos los días tenemos calvario en la vida. Sí. Yo estoy pasando un duelo. Mi único hijo hace 2 meses murió. Y ayer Y aparece el la micrófono. palabra de Magdalena que va a buscar a Jesús al Calvario. Y justo venía viajando, ¿no? Y me acordaba, como dice usted, que dentro de la misa muchos somos cuestionadores, nos creemos como los judíos, con leyes. Y muchos dicen, pero no llores. Yo digo, yo lloro porque he amado. Sí. Entonces, Fray, como María Magdalena fue a buscar, es que en esa época no entendían todavía, no entendían su fe verdadera. Usted Porque si tampoco yo lo te hago entiende. otra pregunta, una contrapregunta, ¿por qué María no fue al Calvario? Esa es la pregunta que yo me hago, ¿no? Y yo mismo me respondía porque ella sabía que su hijo había resucitado. Entonces, yo también pienso que mi hijo resucitó, pero sin embargo yo, No. Lo piensa, pero no se lo cree. María la madre, no María Magdalena. Yo lo entiendo. Usted piensa que su hijo ya ha resucitado, pero no se lo cree. Solo lo Eso sí, piensa. no, yo sé. Digamos, mi fe sigue ahí, firme, pero sigo llorando. Pero pido Claro. perdón a Dios y digo, Señor, tengo fe, No. Si, tengo si, fe. si Dios la perdona, no. Él sabe exactamente lo que está usted pasando. Pero se lo voy a poner mucho más fácil. Tiene que darse tiempo. El problema es que todavía hace muy poco tiempo no tiene más hijos a los que tal vez repartir el cariño que ahí se le desborda del corazón, pero los tiene ahí. Pero le voy a decir 2 cosas que creo que le van a servir. Cuando vaya a comulgar, recuerde que en la comunión también va su hijo, porque su hijo está en Dios, como todos nosotros, y al comulgar, comulgamos a Dios. Por lo tanto, en la comunión también está su hijo. Y antes lo podía ver algún rato cuando se podía, porque me imagino que él lo estudiaba o trabajaba o tenía su familia. No, Pero mi si hijo lo tenía mira, recién 25 años, jovencito estaba mira, solito. pero ahora puede hablar a todas horas con él, sin utilizar el celular, ni el WhatsApp, ni nada.
porque para Dios no hay tiempo. Y por lo tanto, usted puede sentirse, no le digo con esto que empiece a imaginarse que su hijo está en su casa, que eso sería un trastorno mental, sino que hable con él con normalidad, diciéndole que solo me has dejado, porque, pues, discúlpame que tú estás en el sitio mejor del mundo, pero yo estoy sin ti, con lo que te quería. Es decir, tiene que hacer su duelo. Y sobre todo tiene que recordar que a su hijo no vaya usted a verlo al cementerio, vaya a verlo a la comunión. Cuando esté ante Jesús sacramentado, recuerde que en la hostia también está su hijo. Y cuando vaya a comulgar, recuerde que en la hostia nos comulga a todos, los vivos y los muertos, porque todos estamos en Dios. Y comulga también a su hijo. Por eso se llama comunión, porque es el pan que nos une a todos. Cuando desde su espiritualidad empieza a vivir su fe de otra forma, es posible que su duelo se vaya suavizando. Pero le tiene que dar tiempo. No es fácil olvidarse de un hijo y mucho menos dejar de sentir su ausencia cuando solo se tiene uno. Lo que está viviendo es normal y su calvario no es la pérdida de su hijo, sino es que a usted le cuesta verlo en Dios. Se aferra a lo físico, pensando, y no piensa tal vez en lo espiritual de la relación con su hijo. No sé si le he podido ayudar, pero yo así lo vivo y así se lo transmito. Vamos a otra pregunta, por favor. Gracias, Fray Paco. Sí, por favor, la hermana Leonor está levantando también la mano. Abra su micrófono, por favor, hermana. Bueno, la hermana Irma, ¿querrá hacer su pregunta la hermana Irma que levanta la mano? Gracias, buenas tardes. Gusto saludarle nuevamente, padre. Muy buenas tardes. Gracias. Mi consulta, yo sé que sin dolor no hay calvario, como dice nuestro calvario de día a día, y a veces pues yo me pongo triste porque le soy sincera, he pasado enferma mucho tiempo y a veces pues no quisiera uno que le duela nada, ¿verdad? Pero hoy me da usted ese consuelo de que es nuestro calvario el día a día. Padre, mi duda es si consulta que resulta que nosotros somos servidores de una comunidad, pero lamentablemente pues no me da tristeza al no poder seguir. No sé qué me aconseja usted si no sigamos junto con mi esposo, porque para el Vía Crucis, pues mi esposo siempre en nuestra colonia donde vivimos, él es el encargado que el sacerdote ha asignado para llevar el Vía Crucis un viernes, ¿verdad? Un viernes de Cuaresma. Entonces, los de la comunidad estaban oponiéndose que dejara de estar pidiendo que hiciéramos este viernes acá en mi colonia. Y entonces, pues eso nos duele, ¿verdad? Que ellos siendo servidores digan que no lo hagamos, que ellos no tienen tiempo para acompañarnos, perdón. No, pues, acuérdese de Jesús en el huerto, que se durmieron y no lo acompañaron durante la hora de su sufrimiento. Ve cómo cuando miramos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el Calvario, con otros ojos, deberíamos ver las respuestas a nuestras dudas, a nuestras congojas, en lo que Él pasó. 2 veces se volvió y vio a los discípulos durmiendo, que no le dedicaron tiempo. Y incluso le preguntó, ¿es que no podéis velar un ratito? Pues a lo mejor a esas personas, pues Dios les tendrá que preguntar, ¿y no podéis hacer un pequeño esfuerzo? Pero mire, si no se puede porque no quieren, pues no se hace. Lo que usted no deje de hacer cosas porque no son esas las que se hacen. Es decir, imagínense que yo aquí en la casa donde vivo cuidamos ancianos, pero también atendemos a indigentes de la calle. Normalmente se reparte en la mañana pan dulce, pan de bollería, que nos regala una panadería grande que hay aquí cerca de casa. Nos repartimos pan, pero el día que nos donan 10 cajas de plátanos, pues no voy a decir, no, los plátanos que se pudren ahí, porque aquí lo que se reparte es pan.
No, pues ese día repartimos plátanos. Es decir, lo que hay que estar es listos para servir. Si no puede ser en lo de los viacrucis, pues busquen ustedes otra cosa en la que su servicio sea necesario a la comunidad. A Dios no, porque Dios no nos necesita ninguno. Pero busquen dónde servir y dónde ser útiles y no se preocupen si los demás quieren o no quieren. No se cierren en que el viacrucis es fundamental. Claro que es importante, pero hay otro montón de cosas que también son importantes y a lo mejor es la oportunidad de ver otros caminos. Piensen que siempre Dios escribe recto, aunque lo haga con renglones torcidos. Nos vamos a otra pregunta, por favor. Y hermana María Leticia, por favor, ¿puede decirnos su pregunta? Bien. Hermana Isela, ¿puede decirnos su pregunta? Sí, buenas tardes. Buenas Padre, tardes. buenas tardes. Quería preguntar, mire, diariamente trato de acompañar a Jesús en la pasión, en su calvario, ofreciendo algo, ya sea una mortificación, ayuno o penitencia. Entonces mi pregunta es, si un día, por ejemplo, estuve muy ocupada desde temprano hasta la 1, 2 de la tarde y de pronto me doy cuenta, ah, caray, no he comido ni almorzado, pero ese día no hice la intención desde temprano ofrecer ese ayuno. Puedo hacerlo de todas maneras, es decir, ah, bueno, no he comido, bueno, ok, ofrezco el ayuno, aunque no tuve la intención desde temprano ofrecer. No comí Pero porque en ese momento estaba la tiene. ocupada En ese en momento la eso tiene. y tiene validez. Claro, en ese momento tiene la intención. Ah, Claro. bueno, Sí, o sea, pensaba. Dios juzga la intención con la que lo hacemos, no lo que hacemos. Porque como usted comprenderá, a Dios que usted coma o no coma, pues no creo que a él le varíe el amor que tiene por usted. Usted, si un día deja de comer para repartírselo a los pobres, claro, porque si no, no sirve para nada. Usted, porque un día deje de comer, mire, los anoréxicos dejan de comer y no les sirve para nada, porque lo hacen solo por estar delgados. Entonces, la intención es la que cuenta, ¿no? Entonces, si usted se quita de comer y eso lo dona, lo regala, pues es santo y bueno. Si solo deja de comer por dejar de comer, pues ni le sirve para el cuerpo ni para el espíritu, lo único para que esté más delgada y ahorrar un poco de dinero. Porque es la intención con la que hacemos las cosas la que cuenta, no el hecho en sí mismo. Las mortificaciones, pues, por ejemplo, miren, yo he visto de hábito y hoy aquí en Guatemala capital hace un calor que se caen los pájaros de los árboles. Podría haber dicho esta mañana, "Ay, no vamos a por la donación de pan porque cuando vuelva voy a estar hecho un charco de sudor". No, he dicho, qué alegría que tenemos pan hoy. Y me he ido con el calor, sudando. Yo además estoy operado de una cadera y cojeo. Entonces, esta ha sido mi mortificación. No tengo que sacar el látigo y pegarme en la espalda. Bastante me mortifica ya la vida día a día. La ingratitud de una persona, que puede ver que estábamos cruzando la calle con un carretón lleno de cajas de pan y no pararon los carros y nos costó un montón cruzar la calle y en lugar de decir malditos sean todos los conductores, ahí se les avería el carro y tengan que caminar, pues gracias dimos al que paró y a nosotros los bendijimos. Entonces, eso, el día tiene multitud de mortificaciones. Aguantar las mortificaciones, lo del día, con alegría, es suficiente mortificación, no hay que hacer más. Y si ayuna, es para donarlo a los pobres. Si es solo por no comer, deje de hacerlo, de verdad. Tiene que tener un sentido. El ayuno tiene el sentido de compartir lo que no nos comemos, no dejar de comer solo por dejar de comer. Otra Sí, pregunta. padre. Bien, Gracias. gracias, Fray Paco. Hermana Ana María, ¿puede decirnos su No hay pregunta, por favor? Sí, buenas tardes, padre. Mi pregunta es justamente lo último que acaba de decir, es cómo sobrellevar nuestro calvario en lo cotidiano. Porque, por ejemplo,
a mí se me presentan situaciones en las que, por ejemplo, me produce, no sé, me da cólera la reacción de una persona que me responde mal o que me trata mal o que me ignora o bueno, usted sabe que a veces nos topamos con personas que, bueno, no sé, a veces Sí, pienso que somos nosotros que de repente hacemos acciones no conscientes, pero hacemos acciones que producen en otros reacciones negativas hacia nosotros, ¿no? Entonces, a veces es difícil, o sea, yo siento cólera, o sea, ahora no se la expreso a la persona, no evito el problema de discutir con la muy persona, bien. ¿no? Pero, Venga, pero me queda eso y ya me malogró el día, ya eso para mí ya claro. me Pero es puso que, mal. pero Y es que eso es entonces, normal. y entonces, yo digo, me quitó mi paz, ¿no? O sea, porque uno tiene una Sí, paz y a no. uno no nos malogran el día, vamos a decir, ¿no? Pero Escuche, claro, a escuche, veces yo escuche. digo, Que le voy a echar dos regañadas. Una, ¿Jesús sintió alguna vez cólera e ira, sí o no? ¿Me oye? padre, pero la ira es un pecado, ¿no? Es un pecado capital, ¿no? No, 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 no. Oye, no, no, la ira no es pecado, ¿eh? Es pecado el odio, pero la ira no. Jesús sintió ira, al menos en 6 ocasiones que cita la Sagrada Escritura. Jesús sintió ira contra Pedro, que le llegó a llamar, apártate delante de mí, Satanás. Sintió ira en el templo, sintió ira en aquel momento en que estaban apedreando a la mujer adúltera. Y Jesús en la Sagrada Escritura cita varias veces que sintió ira. Lo que no sintió nunca es odio. Estar enfadado en un momento es normal. Hombre, si estamos enfadados por cualquier cosa y a todas horas, tenemos que pensar que tenemos mal carácter. Pero que haya algo que nos enfade, pues claro. Ahora, no odiar a esa persona es odiarla, es lo que lo convertiría en pecado, desearle el mal a esa persona. Pero en ese momento sentir un enojo, una ira, eso es absolutamente normal. Y Jesús lo sintió. Y dos, hay veces que lo que nos pasa casi es más fuerte que lo que nosotros podemos aguantar. Acuérdense la oración del huerto, que Jesús, temblando con convulsiones por la tristeza inmensa que sentía, bajó con la frente a tocar el suelo y le sobrevino un sudor como gotas de sangre espesas. Del dolor, del sufrimiento que sentía, del miedo que sentía ante lo que iba a suceder. Y después se recuperó. Eso es lo humano. Claro que en un momento nos podemos desesperar, pero después recapacitamos y decimos, Dios, que se haga tu voluntad, no la mía. ¿O cómo he podido yo poner en duda que tú me vas a ayudar? Pero en ese momento Jesús lo sintió y lo volvió a sentir en la cruz. Le dijo que cada Semana Santa lo oímos y no le prestamos atención. Elí, lema sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Él pensó que Dios lo había abandonado. Pues si Jesús, siendo Jesús, pensó que Dios lo había abandonado, ¿por qué Fray Paco no lo va a pensar también? Siempre que al momento, un ratito después, un par de horas después, un par de días después, digas, pero ¿cómo he podido yo pensar semejante barbaridad? ¿Cómo me va a abandonar Dios? Soy yo el que me he sentido abandonado, pero Él nunca me ha abandonado. Pero sentir ira y sentir que la cosa nos sobrepasa, eso es absolutamente normal. No somos extraterrestres, no somos Superman, no somos de plástico. Sufrimos como sufrió Cristo. Lloramos como lloró Cristo. Nos enojamos como se enojó Cristo. Y perdonamos como perdonó Cristo. Eso es lo que nos iguala a Cristo. El perdón, la misericordia, la paz. Y le voy a decir algo que yo digo muchas veces y casi nadie me hace caso. Nadie nos quita la paz. Nosotros la perdemos.
La gente hace cosas, pero el que pierde la paz soy yo. Si yo decido que no me va a afectar lo que me hacen, no me quitan la paz. Nadie me quita la paz. Yo soy el que la pierde. No sé si le he podido ayudar, pero Sí, sí, muchas es gracias. así. Muy Gracias. bien. Gracias. Buenos días. Gracias, Fray ¿Otra Paco. pregunta? Hermana, sí, hermana Lalia But. Buenas tardes, Fray Paco, un gusto de Muy verlo buenas. nuevamente con nosotros. Bueno, yo no sé si exactamente son preguntas, pero son dos. La primera es que si es un calvario, en el caso mío, de la persona que fue el padre, que es el padre de mis hijos, que fue una persona que fue dura conmigo en todos los sentidos de la palabra, para no hacer especificaciones. Y hoy tengo que compartir con él porque está en la casa de donde vive mi hijo, mis hijos, y yo poderme sentar a la mesa, tener que estar ahí, tener todo, y yo siento en mi corazón paz y tranquilidad, o sea, ya no me incomoda, ya no me molesta. Pero hay cosas que sí, a veces, en ciertos momentos, me incomodan, pero que no sé cómo las callo, cómo me las aguanto y no me dejo robar esa paz que tengo, así como dijo la señora ahorita que le roban la paz, pues yo no dejo que me la roben. Yo sigo tranquila, no dejo que mi corazón sienta Yo nada. voy a hacer una pregunta. ¿Usted lo ha perdonado? Sí. Entonces no debería sentirse incómoda. O Cuando sea, uno la incomodidad no es por él, sino porque, por ejemplo, yo lo veo todo el santo día sentado en la casa. Todo el santo día, desde que se levanta hasta que se acuesta, todo el día sentado. Y, o sea, no tiene motivación para hacer ni para ayudar en nada. Esa es mi incomodidad. ¿Y eso qué tiene que ver con usted? Pues porque es una persona que no apoya a sus hijos, ni estando ahora grandes en nada, ni decir voy a poner un clavo, ni voy a Pero coger una ¿la escoba. casa de quién es? La pagamos entre todos. ¿Es también de él? Menos él. No, nada. Él se fue y nunca apareció y apareció ahora. Bien. Y ahora entre todos lo han acogido. Exactamente. Pero usted hace una acogida condicional. Aunque a usted le parezca que la estoy atacando, creo que estoy abriéndole los ojos. La acogida es incondicional. Jesús en el huerto, cuando llega Judas, le dice, con un beso me entregas, amigo. En el momento en que yo exijo al papá de mis hijos que haga cosas, ya le estoy poniendo condiciones para mi caridad. Ustedes lo han acogido por caridad. Si él no quiere disfrutar de la vida haciendo cosas, pues él se lo pierde. Y si no están ustedes de acuerdo, pues díganle que se marche de la casa. Pero lo que no puede enojarse es porque él no quiera hacer cosas. Porque en el fondo, en nuestra caridad aceptamos, pero luego queremos cambiarle las costumbres. No, mire, el papá de sus hijos es como es. O lo aceptan o no. Pero no se enoje, ni se haga mala sangre, ni esté dándole vueltas, ni incomode a sus hijos. Si no están de acuerdo, pídanle que se vaya. Pero si lo aceptan, hagan como Jesús, que aceptó a Judas como era. Luego Judas no se creyó que lo había aceptado y por eso se suicida. Pero Jesús lo aceptó perfectamente y lo perdonó, le llamó amigo. A las personas hay que aceptarlas como son. Lo que nada nos obliga es a vivir con ellos, pero sí aceptarlos. Si no se puede vivir cómo se comporta la otra persona, lo que hace la otra persona, pues imagínese que usted estuviera ahora casada y su esposo le insulta, la maltrata y tal.
Me tiene que perdonar y aceptarle a él como es. Lo que nada le obliga es a vivir con él. Eso sí que tenemos nosotros el derecho. Pero no podemos andar cambiándole la vida a las personas. Él tiene que cambiar su vida. Que no le enoje lo que hace, no se preocupe, acéptelo como es, no como usted quiere que sea, y verá que él ya vive en paz, porque no le importa nada lo que ustedes piensan. Y los que viven enojados son ustedes, o por lo menos usted. Pues tranquilícese y viva tranquila. Y si no les gusta, pues pídanle que se marchen. Es así de sencillo. Muchas gracias por su pregunta y por su confianza. No, y Muchas Bueno, veo que gracias, no- Fray Paco. dar ¿Algún una otro hermanito quiere hacer una pregunta? Les recordamos que la clase va a ser todos los miércoles. El horario es a las 19 horas acá en Argentina, de donde yo soy, y en Guatemala y en México 16 horas, ¿sí? Todos los miércoles. Hola, Perfecto. Bien, buenas noches aquí en Arequipa, Perú. Y buenas noches. Fray Paco, me encanta tenerlo de vuelta porque la vez pasada también recibí clases con usted. Y Fray, dígame una cosita. Lo que le hablaba la hermana de su hijo que lo que no estaba ya con él. Pues yo lo tengo con vida. Es mi hijo mayor, pero se ha desentendido completamente de la familia. Él vive en la misma ciudad, pero se fue, no quiere saber nada. No quiere saber nada de la familia por problemas de sufrimiento, más que todo de su papá. Bueno, tantas cosas para ahí que no, ahorita no quisiera Sí, comentar, pero lo que yo ya se lo entregué a Jesús, yo todos los días hacemos cenáculo, entonces en mis oraciones continuas está, gracias Señor por todo lo que vas a hacer con él, gracias Señor, bendito seas, y vivo de alguna forma en paz, porque sé que el Señor mueve montañas. claro, Entonces, dígame, ¿estoy haciendo lo correcto? Porque claro. hay veces mis hijas me dicen, porque tengo hijas, me dicen, mamá, ¿tú puedes vivir en paz estando mi hermano que no nos ve, que no hace, no truena, no suena? Esa es mi Sí, pregunta, claro. Padrecito Fray. Muchísimas Dice, gracias por la respuesta. se lo voy a contestar con un texto del Evangelio. Dice que se acercó un joven y le dijo a Jesús: he hecho todo lo que hay que hacer en la ley, tal. ¿Qué más tengo que hacer para seguirte? Vende lo que tienes y sígueme. Y el joven, pues no quiso y se marchó. ¿De acuerdo? ¿Lo recuerda usted? ¿Recuerda ese Sí, texto? Vale. sí, está en mi memoria siempre. ¿Y por qué Jesús no salió corriendo detrás de él y le dijo: ven para acá que lo vamos a arreglar, no te preocupes, no todo, solo una cuarta parte o solo la mitad? Pues el que no quiere, no quiere. O sea, usted tiene que estar ahí, por supuesto, orando por su hijo, porque sea feliz, no porque vuelva, porque sea feliz, que eso es lo importante. Porque hay veces que lo que estamos dispuestos es a rezar para que vuelva, pero no para que sea feliz. Si además de ser feliz vuelve, perfecto. Y que los demás no entiendan que usted pueda vivir tranquilamente dándole su libertad, pues es un problema de los demás. Usted encomiéndelo a Dios en sus oraciones. Asegúrese en lo que usted pueda hacerlo feliz. Y si él no quiere saber de usted, al menos usted sí quiere saber de él. Y si los demás no están de acuerdo, pues el problema es de ellos, que no están de acuerdo, pero no haga usted un problema de donde no lo es. ¿Mm? No sé Padre, si he buenas noches. podido responder a su pregunta, pero es eso. Está usted haciendo lo correcto, dejarle su libertad. Y usted ore por él y deséele que sea muy feliz. Gracias, Fray. Dios me lo bendiga. Muchas Atento a gracias. todo. Gracias, bendito sea. ¿Hay Padre, lugar para buenas otra preguntita, padre? Sí,
¿Sí? Hermana Zaida, tiene su manito levantada. ¿Puede hacer la pregunta, por favor? Amén, hermana, muchas gracias. Buenas noches, padre. Buenas noches, hermanas. Le hablo desde Bolivia, padre, del departamento de Chuquisaca. Padre, mi hermano bebe mucho y mi otro hermano. Y cada que voy a la misa, siempre me pongo de rodillas ante el Santísimo para pedirle que deje de beber. No sé si hago bien o hago mal, pero eso pido cada que voy a la iglesia, y también por su conversión de mis hijos. Hay veces un poco se rebelan. No es así, mami, me dicen, pero Eso es lo correcto. Sí, y después me he estado enfermando muy seguido. También le dije al Señor, tú sabes por qué pasa estas cosas, o tal vez cometí errores y para que, no sé, Él me muestra, pero cada cosa que pasa veo que siempre pasa eso, y veo que otra cosa me sale que es mucho mejor, y lo siento que me muestra Él las situaciones que pasa, o cuando me enfermo, o me dicen, no, estás mal, no tienes remedio, o no te voy a dar de alta, pero me dice, y el doctor me dice, viene y no te voy a dar de alta, estás bien. Te voy a dar estos medicamentos, y veo que siempre siempre pongo en mis oraciones. Le decía que en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad, pero luego no queremos que se haga su voluntad, sino la nuestra. ¿De acuerdo? Entonces, claro que tiene que orar por sus hermanos, o por sus hijos, o por sus familiares que estén haciendo algo incorrecto. Orar a Dios para que les abra los ojos, se los ilumine y se enderecen la vida. Pero al que le toca hacer ese trabajo es a Dios con su potencia y a usted con su ejemplo. Es decir, nosotros no somos el redentor de nadie, somos corredentores. Ayudamos en la salvación de las personas, pero no somos su salvador. Dios actuará en esos corazones directa o indirectamente, ahora o en el último momento de su vida. Eso no nos toca a nosotros decir cuándo lo tiene que hacer, pero que usted tiene que seguir orando por vivos y difuntos, por las personas que lo necesitan, por supuesto. Y lo que pueda hacer bueno por ellos, hágalo. Por supuesto, no comprarles el alcohol que se bebe, ¿de acuerdo? Pero eso es así. Y recuerden siempre que nosotros somos las manos de Dios, pero no somos Dios. No tenemos capacidad solo para cambiar nuestra vida, no la de los demás. Y siendo la nuestra ejemplar, a lo mejor cambia la de los demás. Pero no anden intentando cambiarle la vida a nadie, porque eso no se puede. Pueden cambiar su vida, y los demás, viendo su cambio, es posible que cambien. Pero no le cambien, no intenten cambiarle la vida a la gente, porque al final se van a sentir frustrados y las otras personas se van a sentir que están entrometiéndose en sus cosas. Y es cierto, además. Amén, muy bien. Padre. Muchas gracias y bendiciones. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, que seguro. Gracias, Fray. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Adiós, buenas noches. Desde Zacatecas.